Viéndonos en los que les decía al principio, hoy es el programa número 13 de Magazine Radio y existe una fobia generalizada, ¿sí?, por mucha gente al número 13. De hecho, hay algunos edificios que hasta incluso no tienen el piso número 13 por una cuestión de superstición. Bueno, no es mi caso, yo no lo considero un feo número. Yo nací un 13 de marzo, así que no puedo estar en contra del número 13, pero sí me gustaría contar de dónde viene esto y qué origen tiene esta fobia que hay al número 13. Bueno, en principio, para aclarar, vamos a aclarar la fobia que existe al número 13. Tiene un nombre medio complicado. Se llama triskaidekafobia, ¿sí? Ese es el miedo al número 13, lo cual, como les decía al principio, se considera prácticamente una superstición. Pero una superstición que mucha gente lo cree y bueno, tiene esta fobia, el miedo al número 13. Y esta fobia al número 13 se ramifica y genera otras nuevas, como son la fobia al viernes 13, la fobia al martes 13, que tiene otros nombres, ¿sí?, diferentes al que les decía. Voy a tratar de decirlos. La fobia al viernes 13 se llama parasebedecatriafobia, complicado, y la del martes 13 es tresidabornatiafobia. Complicado de decir los dos, pero bueno, son distintos tipos de fobia que la gente a veces tiene más miedo al martes 13, al viernes 13 o simplemente al número 13. Como orígenes a esta fobia al número 13 se sabe al menos que puede provenir de la Edad Media, que esto haya surgido en la Edad Media, relacionado con la Última Cena, en donde había 13 personas y una de ellas termina ejecutado, en este caso Jesús, que termina siendo crucificado. Entonces de ahí puede venir una parte del origen del miedo al número 13. Cabe destacar también desde el punto de vista religioso que el capítulo 13 del Apocalipsis de San Juan está dedicado al anticristo y a la bestia. También puede que provenga de esa situación. Otra explicación, si se quiere, es que desde el punto de vista de los vikingos, por ejemplo, se cree que Loki, ¿sí?, esta figura que la conocemos de las películas o de las series de Marvel, se lo consideraba en el panteón nórdico el 13º dios, y esto después se cristianizó y se lo llevó a que Satanás se lo considera el 13º ángel, el ángel número 13. De aquí que desde el punto de vista religioso se considera el 13 como un número malo, o existe esta superstición o miedo al número 13. Una relación más que existe también con respecto, en este caso, al viernes 13 puntualmente, es que un viernes 13 ocurrió la captura y la muerte de los templarios, que fueron quemados en la hoguera un día viernes 13 de octubre de 1307. Esto explicaría también por qué tiene tan mal augurio los viernes 13. Y existen muchísimas más explicaciones. Los antiguos egipcios, por ejemplo, consideraban que la 13ª fase del ciclo de la vida era la muerte. La carta de la muerte en una baraja del tarot es el número 13. Algunos edificios, como les decía al principio, omiten tener el piso número 13. Se saltea del piso 12 al 14. En los ascensores no existe el botón número 13. Incluso esto también aplica a números de casa, donde se saltea el número 13, incluso las habitaciones. Se saltea la habitación número 13, aplicando incluso esto a hospitales, ¿sí?, por la superstición que se tiene con respecto al número 13. Incluso esto se ha llevado más al extremo. En la aviación, por ejemplo, no existe la fila de asientos número 13, en varias aerolíneas muy conocidas. Por ejemplo, en Iberia, la compañía aérea española, no tiene la fila 13, tampoco lo tiene la italiana Alitalia, tampoco la tiene la panameña Copa Airlines y tampoco la tiene la de Emiratos Árabes. Así que el número 13 es algo que está internacionalizado, o es una superstición muy grande que existe a nivel internacional, donde en distintos rubros se aplica o tratan de evadirlo. Algunas ciudades incluso evitan mencionar la avenida número 13, saltan de igual manera de la avenida 12 a la avenida 14. Hay un dato muy curioso también de un compositor que se llamaba Arnold Schoenberg, que padecía esta fobia al número 13. Irónicamente nació y murió un día 13, ¿sí?, y a la edad de 76 años. Y si 76 sumamos 7 más 6 nos da 13, ¿sí? Así que bueno, yo nací número 13 también, así que, pero no tengo esa fobia. Y seguimos con la fobia para el número 13. Por ejemplo, en la novela de Tolkien, El Hobbit, los 13 enanos que participan en esta novela le piden a Gandalf, al mago, que encuentre un 14º miembro para su compañía, ¿sí?, para no tener mala suerte. En un plano quizás, si se quiere, más local y más cercano a nosotros, la banda uruguaya No Te Va a Gustar, por ejemplo, carece de la pista número 13, ¿sí? Pasan directamente de la pista número 12 a la 14 en todos sus discos. O sea que es algo impresionante el miedo que existe al número 13 en todos los rubros y ámbitos. En Spotify, por ejemplo, la pista 13 es de 6 segundos de silencio de esta banda de No Te Va a Gustar. O sea, bueno, esto lo voy a ir a chequear,
a ver si en Spotify es realmente así. Y siguiendo con la fobia al número 13, por ejemplo, la misión espacial del Apolo 13, que fue lanzada a las 13:13, un 11 de abril de 1970, sufrió una explosión en pleno vuelo que obligó a abortar y a retornar a los tripulantes nuevamente a Tierra. Muchos consideran que esta es la prueba irrefutable de que el número 13 es de mala suerte, por esto que le ocurrió al Apolo 13, pero muchos otros refutaron esta situación diciendo de que hubo otras misiones que no tenían el número 13 y que terminaron con el fallecimiento de los tripulantes. Este no fue el caso, o sea que no sería de tanta mala suerte entonces el número 13. Hubo otras donde explotó el transbordador y murieron lamentablemente los tripulantes, cosa que no ocurrió en el Apolo 13. Y de hecho la fobia al número 13 no deja de lado incluso a los programas informáticos. Por ejemplo, el CorelDRAW pasó a denominarse el número 13 X3, ¿sí? X por el 10 y 3 para simular el número 13, pero nunca se puso el número 13. En el caso del Microsoft Office, por ejemplo, pasó de la versión 12 a la versión 14 y los directivos de Microsoft dijeron que evitaron el número 13 por el miedo y la repulsión que existe de algunos sectores al número 13. El WinZip, por ejemplo, otro programa informático, pasó de la versión 12 a la 14, la salteó la número 13. En la actualidad, por ejemplo, el sistema de metro de Madrid tiene 12 líneas, saltando también. De la 13 a la 14 se inauguró una nueva, pero se la llamó línea 14 y no existe la número 13. La edición de Gran Hermano, por ejemplo, de España, se la llamó Gran Hermano, que era la edición número 13, se la llamó Gran Hermano 12+1, ¿sí? Para evitar el número 13. Y dejando de lado ya el número 13, al pobre número 13 lo estamos matando acá, existen fobias a otros números, ¿sí? En otros lugares. Por ejemplo, en China, Japón y Corea existe la tetrafobia, que es el miedo al número 4. ¿Sí? La palabra japonesa shi, que quiere decir muerte, se pronuncia igual que el número 4, por eso existe esta fobia en estos lugares con respecto al número 4. En Italia, por ejemplo, existe la fobia al número 17 y finalmente también existe la fobia al 666, pero esto está relacionado obviamente por una cuestión religiosa al cristianismo, porque en el Apocalipsis se lo denomina así al número de la bestia, al anticristo. Y para finalizar y no seguir extendiéndome más con este tema de la fobia al número 13, que quizás en algún otro momento lo retomaremos, la compañía Renault ha contado a lo largo de su historia con un montón de modelos, el Renault 3 al Renault 25, Renault 12, recordarán muchos, pero no existe el Renault número 13. Es el único número desde el 3 al 25 que no existe en la compañía de Renault. Con esto quería cerrar el tema de la fobia, ¿sí? El miedo al número 13, que se la llama triskaidekafobia, ¿sí? El miedo, la fobia al número 13, pero nosotros no le tenemos miedo al número 13. Este es el programa número 13 de Magazine Radio. Yo nací un 13 de marzo, así que estamos muy contentos de seguir saliendo acá por la señal de Quan Radio, que nos sigan escuchando y haber llegado, por supuesto, ya a 13 programas, que no es poco, que no es poco en realidad. Es un montonazo y estamos muy contentos de seguir acá en el aire de Quan Radio con nuestro programa Magazine Radio en esta emisión número 13. Ahora nos metemos de lleno